Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que regularmente nos escuchan por nuestras redes sociales, en estos espacios de reflexión, en estos espacios de opinión, en donde buscamos fundamentalmente enriquecer a otras personas y que otras personas nos enriquezcan a nosotros con sus comentarios, con sus conceptos y con sus opiniones. Hoy en concreto quiero hablar acerca de la Guerra Europea del año 1914 por considerar, según el criterio de algunos historiadores importantes, que es en 1914, o mejor, que es 1914 el año clave cuando, según ellos, comienza el siglo XX. Independiente de que para otros el siglo XX haya comenzado un poco antes de 1890, muy concretamente cuando en 1878, como consecuencia del Tratado de San Stefano y posteriormente como consecuencia del Tratado de Berlín, se hubiese producido una especie de reparto de algunas naciones-estado, de algunos estados o de algunas naciones simplemente, que hasta ese año hicieron parte del llamado Imperio Turco Otomano. Pero en términos generales, los cronistas, los historiadores y los investigadores coinciden en que los primeros años del siglo XX no fueron otra cosa distinta que la prolongación de ciertas situaciones y de ciertas circunstancias que ya entonces se vivían desde los últimos años del siglo XIX y que se prolongaban en el tiempo, con la salvedad de que todos coincidían en que si se producía un gran movimiento o una gran confrontación entre las grandes potencias existentes en ese momento, necesariamente esa confrontación o esa conflagración se habría de producir en los Balcanes, que era el territorio más inestable políticamente por varias razones, pero especialmente por el hecho de que los distintos estados o las distintas naciones o los distintos pueblos existentes en los Balcanes, que habían estado sometidos durante varios años, incluso siglos, algunos de ellos, al Imperio Turco Otomano, habían logrado su libertad, algunos su autonomía, otros, y en fin, existía una especie de anhelo de libertad por parte de los pueblos que conformaban lo que nosotros conocemos como los Balcanes. En concreto, decía yo que la gran mayoría de los cronistas y la gran mayoría de los historiadores y de los estudiosos de la historia coinciden en afirmar que el gran hecho que se produce a comienzos del siglo XX y que se puede decir da origen realmente a los grandes acontecimientos que se iban a suceder posteriormente durante el siglo, se desarrollan a través o a partir, mejor, de la Gran Guerra Europea o simplemente de la Gran Guerra que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918. Sin embargo, vale la pena decir en estos comentarios, en este video, como se le quiera llamar, que la situación en Europa antes de 1914 ya era explosiva por distintas razones que tenían que ver necesariamente con la existencia de 4 grandes imperios europeos, es decir, de imperios que tenían sus intereses puestos en Europa. Estos imperios estaban fundamentalmente situados en Oriente, es decir, en el Oriente europeo,
concretamente el Imperio Ruso y el Imperio Turco Otomano, y en el centro de Europa el Imperio Alemán, que era prácticamente nuevo, como quiera que Alemania solamente vino a lograr su unificación después de la Guerra Franco-Prusiana de 1871, y como consecuencia de ella logró el sueño de tener o de unir mejor a todos los pueblos de origen alemán o de origen teutón, como se les quiera llamar, bajo la égida del Kaiser o bajo la égida del emperador. Con lo que a partir de 1871 prácticamente se inició lo que se llamó el Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán. Y el otro imperio que sobrevivía después de 400 o de 500 años era el Imperio Austriaco, que en ese momento era el Imperio Austrohúngaro, que sobrevivía a pesar de las muchísimas dificultades que tenía y sobre todo de las muchas nacionalidades o de los muchos pueblos que coexistían dentro de sus propias fronteras. Cuando, mediante el Tratado de San Stefano, se otorgó la autonomía a Bosnia-Herzegovina, que era una provincia de los Balcanes, los austrohúngaros se apresuraron a establecer allí un protectorado con el propósito de evitar que esa provincia les fuese arrebatada directamente por los serbios, que aspiraban a conformar un solo estado de los eslavos del sur, es decir, un solo estado que estuviese compuesto por los serbios, por los bosnios, por los croatas, por los eslovenos, por los montenegrinos y por los habitantes o pobladores de Bosnia-Herzegovina. Adicionalmente a eso, existían las provincias autónomas de Kosovo y Voivodina. Estas dos provincias también estaban siendo codiciadas por Serbia, quien prácticamente emergía como la potencia dominante entre los eslavos del sur y, como era lógico, pretendía atraer a su propia jurisdicción o a su propia soberanía a aquellos otros pueblos que también pertenecían a lo que entonces se conocía como los eslavos del sur. Para esto, los serbios, conscientes de su debilidad militar, lograron hacer una alianza importante con los rusos, que respaldaba la aspiración serbia de constituir un estado lo suficientemente extenso y lo suficientemente grande que acogiera a los eslavos del sur, al tiempo que los rusos aspiraban a conquistar algunas regiones importantes también de los Balcanes para tener salida al mar Mediterráneo a través de los estrechos que pasan indistintamente a través del mar Negro y bastante próximo o prácticamente por el medio de la ciudad turca, en ese entonces, como lo es ahora también, de Estambul. En todo caso, los serbios y los rusos tenían intereses comunes en cuanto a mantener un predominio, una especie de hegemonía en los Balcanes, con el doble propósito de respaldar la aspiración de los serbios a conformar un estado de los eslavos del sur
y a su turno los serbios eran conscientes de que los rusos pretendían el acceso al mar Mediterráneo a través de los estrechos que dominan la zona. En el centro de Europa existían también dos grandes imperios, como ya lo dijimos antes. Por una parte el imperio alemán y por otra parte el imperio austriaco, que a partir de 1867 se convirtió en el imperio austrohúngaro. Y el imperio austrohúngaro no solamente asumió el protectorado con respecto a Bosnia y Herzegovina, sino que en algún momento, temiendo precisamente la reacción de los serbios con respecto a Bosnia, decidió anexionarse la región de Bosnia y Herzegovina, con lo que amplió no solamente su territorio, sino que prácticamente puso un pie en lo que pudiéramos llamar el patio trasero de Serbia, que era, como lo sigue siendo todavía, Bosnia-Herzegovina. Como consecuencia de eso se crearon una serie de fricciones, se crearon una serie de polémicas que de alguna manera aconsejaban al emperador de Austria-Hungría, Francisco José, a hacer, según el lenguaje de los expertos, una especie de guerra preventiva, una especie de guerra de corta duración y especialmente localizada en los Balcanes, con el propósito de mostrar su fuerza y con el propósito de mostrar que no iba a permitir a los serbios penetrar en lo que ella consideraba su propio territorio. Es decir, a estas alturas, en 1914, los austrohúngaros habían decidido que Bosnia y Herzegovina hacía parte importante del imperio austrohúngaro y por lo tanto su destino tenía que decidirse necesariamente en la capital austriaca, en la ciudad de Viena. Sin embargo, no solamente Serbia no estaba de acuerdo con esa posición un tanto intransigente de los austrohúngaros, sino que comenzaron a pulular una serie de organizaciones terroristas, organizaciones criminales, como las llamaríamos hoy, que de alguna manera atentaban contra los intereses de los austriacos o de los húngaros, especialmente de los magiares en Bosnia-Herzegovina. Allí se producían generalmente choques y existía un grupo que se llamaba los Jóvenes Bosnios, al cual perteneció Gavrilo Princip, que fue finalmente el joven que le dio muerte mediante el asesinato al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del trono de Austria-Hungría, el 28 de junio del año 1914 en Sarajevo, la capital de la capital de Bosnia y Herzegovina. No solamente murió el archiduque Francisco Fernando, sino que también murió su esposa, y como consecuencia de ellos los ánimos no solamente se caldearon excesivamente, sino que los austriacos vieron allí la posibilidad de iniciar la famosa guerra preventiva en los Balcanes para evitar que los serbios aspiraran a conquistar los territorios, especialmente Bosnia y Herzegovina, que habían dejado, por decirlo así, totalmente desprotegidos en su retirada los turcos otomanos desde 1878. El gobierno de Austria-Hungría, el gobierno de Viena, envió una especie de ultimátum a Serbia, acusándola de participar en el asesinato y de alimentar y de convertirse en cómplice del asesinato
por la permisividad como las autoridades de Belgrado apoyaban a los rebeldes bosnios, y por esa razón los austriacos o los austrohúngaros impusieron en ese ultimátum una serie de condiciones que, de conformidad con los expertos, eran imposibles de cumplir por parte de los serbios. Es decir, los austrohúngaros impusieron una serie de condiciones a los serbios que, según los expertos en estas materias, eran prácticamente imposibles de cumplir para los serbios. De tal manera que un mes después, es decir, el 26 o 27 de julio de 1914, los serbios contestaron el ultimátum que le habían impuesto los austriacos, en donde aceptaban algunas condiciones, pero otras condiciones no las aceptaban. Como se sospechaba que los austrohúngaros no iban a aceptar en esas condiciones la respuesta de los serbios, se comenzaron a producir a partir del 28 de julio de 1914 una serie de movilizaciones de los ejércitos tanto rusos como alemanes, con el propósito de defender los países con los cuales estos estados tenían sus respectivas alianzas. Los rusos con el propósito de respaldar a los serbios, y los alemanes con el propósito de respaldar el imperio de Austria-Hungría. De tal manera que, una vez iniciadas las movilizaciones, era poco lo que faltaba para que se iniciaran las hostilidades, que efectivamente se iniciaron después de las correspondientes declaratorias de guerra por parte de Austria, Hungría a Serbia, y por parte de Alemania a Serbia y de Rusia a Austria-Hungría. Con ello se dio lo que pudiéramos llamar el primer gran capítulo de la Primera Guerra Mundial, que, como lo veremos más adelante, tendrá consecuencias nefastas para la suerte de Europa, y también tendrá unas consecuencias importantes para la suerte del mundo occidental. Muy, pero muy buenas noches.